¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches. Soy Enrique Cornejo y estamos aquí en su programa Punto Crítico, que transmitimos en vivo todos los martes a las 7 de la noche en Onda Digital Perú, su canal. Estamos hoy día ya en el mes de agosto, segundo semestre de este año, y después de las fiestas patrias, que no podemos decir que hayan sido felices, pero por lo menos espero que para todos ustedes hayan tenido la tranquilidad y la salud, que es hoy día uno de los temas más preciados que hemos aprendido a valorar en esta pandemia. Bueno, en esta primera parte del programa no puedo dejar de referirme al discurso del presidente de la República el 28 de julio último, en el Congreso de la República. Por cierto, es un discurso que tiene un concepto protocolar y además un mandato constitucional. El presidente tiene que llevar un mensaje escrito, entregarlo al Congreso y transmitirlo en el hemiciclo a todo el país. Se supone, es la costumbre, que en ese discurso el presidente analiza lo que se ha realizado durante el año, en este caso el año transcurrido del primer año de gobierno, y luego pues puede hacer algunos anuncios que considere importantes. Este discurso se dio en medio de una crisis política de la cual no salimos y que cada vez se va complicando por una serie de denuncias de hechos, de presuntos hechos de corrupción en los que están o estarían involucrados personajes cercanos al presidente, familiares del presidente y el propio presidente, en un hecho inusitado en la historia republicana del Perú. No han habido otros presidentes cuestionados, incluso investigados, denunciados y hasta sancionados, pero que en menos de un año de gobierno haya entre 5 y 6 acusaciones fiscales en proceso, investigaciones fiscales en proceso contra un presidente en ejercicio, eso nunca se había producido. Y claramente es una señal de la crisis, aunque, para ser honestos, no es el único elemento de la crisis. La crisis es mucho más amplia, es institucional. La población, con justa razón, no cree en las instituciones, desconfía de los políticos y no ve cambios. Ve las mismas caras, ve las mismas actitudes, ve incluso ausencia de planteamientos novedosos sobre los temas que interesan a la ciudadanía. Bueno, en todo este contexto, entonces, además de los problemas económicos y sanitarios, llegó el presidente al Congreso de la República este 28 de julio último. El mensaje duró casi 2 horas, pero antes del mensaje ocurrió algo en la Catedral de Lima, donde se hacía la también tradicional ceremonia del Te Deum, la misa de acción de gracias, que se hace en homenaje al aniversario patrio, y donde el cardenal tuvo una homilía, un mensaje que sin duda, aparte de oportuno, fue para el buen entendedor, no sé si el presidente ha sido buen entendedor, pero para el común entendedor, un mensaje directo, digamos, a la situación que estamos viviendo. Resulta que las lecturas del día correspondían, permitieron hablar al cardenal de situaciones de desprendimiento, de búsqueda de servicio público, de servicio al otro, en fin, de desprendimiento personal en aras del bien común, del bien superior. Incluso el cardenal tomó referencias históricas del famoso encuentro entre don José de San Martín, el libertador, y el otro libertador, Simón Bolívar. Como sabemos, la historia nos refiere que San Martín estaba un poco ya enfermo y bastante decepcionado de lo que ocurría en Perú, donde, para ser honestos y recordar bien lo que sucedía, no todos estaban de acuerdo con la independencia de España, la independencia de, digamos, la colonia española. Y el punto aquí era claramente un asunto que una parte de los que vivían en Perú estaban de acuerdo y otra parte no. Algunos querían seguir siendo súbditos de España y estar vinculados a la metrópoli. Entonces, San Martín, sin embargo, como todos los latinoamericanos, se daba cuenta que el virreinato del Perú tenía que ser claramente el lugar donde se lograra finalmente y definitivamente expulsar a los españoles de América. ¿Por qué? Porque aquí estaba el centro del poder de España en el virreinato, en toda América del Sur, el centro del poder.
El virreinato del Perú era el virreinato más importante. Y entonces, aquí estaba también la parte más importante del ejército realista. Y por eso no es casualidad que las batallas de Junín y Ayacucho son las que sellan la independencia de América, no solo de Perú. Y por eso creo que el 2024 será el verdadero bicentenario, porque allí se conmemorará el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Y realmente creo que, espero, Dios mediante, estemos ya libres de todas estas crisis y podamos estar en una condición mucho más adecuada para hablar de desarrollo, de futuro, de bienestar para los peruanos. Ese es el contexto de esa visita de San Martín a Bolívar, que se encontraba en Guayaquil, ¿no? Y entonces se entrevistan los dos libertadores. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que dijeron, pero trasciende que San Martín le pide a Bolívar que él, que ya está un poco, que ya cumplió su tarea, ¿no? Ahí viene el desprendimiento de San Martín, se puede poner a sus órdenes para terminar de completar la independencia de América, concretamente Perú. Bolívar no lo acepta. En realidad los dos tenían una visión diferente de lo que había que hacer en Perú, ¿no? San Martín quería que aquí haya una monarquía, porque decía que era la única manera en que los peruanos podíamos convivir de una manera adecuada, porque había muchas discrepancias, dificultad para escucharnos, para buscar consensos mínimos. Y Bolívar más bien pensaba que aquí había que instalar una dictadura. De hecho, él fue nombrado dictador del Perú cuando llegó. De manera que las posiciones de los dos libertadores estaban encontradas. Pero el cardenal se refiere en su homilía a esta visita de San Martín a Bolívar en un acto de, siendo él un libertador que había libertado a Argentina, había libertado a Chile, en fin, siendo él un libertador, pone a un costado todo su digamos, estatus, toda su historia, y le dice, bueno, completemos esta tarea, yo ya no estoy como para hacerlo, pero lo acompaño. Y tiene ese grado de desprendimiento. En realidad, lo que el cardenal estaba dando como mensaje, y mirando al presidente Castillo, que estaba ahí, aunque probablemente no estaba dirigido solamente a él, es que si algo necesita esta situación política de crisis, es un acto de desprendimiento. Ese acto de desprendimiento podrá ser su renuncia, podrá ser el adelanto de las elecciones, podrá ser algún otro acto que permita crear un espacio político y un camino de salida para esta crisis. Pues ese fue el mensaje. Luego termina el Te Deum, el presidente una hora y media después termina yendo al Congreso para hacer su mensaje correspondiente. Y el mensaje tuvo tres partes. Una primera muy corta, donde trata de deslindar, en realidad no deslindar, porque no deslindó con nada, pero trata de decir de victimizarse en realidad, de que él está siendo acosado por una serie por los medios de comunicación, a quienes fustigó, por el Ministerio Público, que le hace una serie de imputaciones, que sin duda, dice él, no son ciertas, y que a pesar de todo, él sigue trabajando por el Perú. Esa es la primera parte, un poco rápida, pero con ese talante, ¿no? Y luego viene otra parte donde habla dice así, ¿no? Más o menos, en medio de todo este ataque, los que me atacan no han sido capaces de ver los logros de este año del gobierno. Y la verdad que yo, que estaba siguiendo el mensaje, como todos ustedes, ahí inmediatamente me puse con mucha atención para ver cuáles eran los logros que el presidente sostenía habían sido producto de su gobierno. Y la verdad es que ninguno de los temas que mencionó, sobre todo en la parte económica, menos en la parte política, pero en la parte económica, son logros de su gobierno. Es más, son datos que son verídicos, pero que revelan una situación que no es la óptima y que podría haber sido tremendamente mejores si su gobierno no hubiera interferido en el tema económico de esa manera tan, irresponsable como ha sido este año transcurrido. Dijo en primer lugar que el crecimiento del Perú era un crecimiento de los mejores de América Latina y sin duda que Perú iba a ser uno de los países que más crece este año. Sí es cierto. Lo que no es cierto es que se deba a su gobierno. Es a pesar de su gobierno. Lo voy a explicar brevemente. El Perú se estima hoy que va a crecer en 2022 más o menos 3%.
¿no? Quiero decirles que hace unos meses, cuando se hizo el presupuesto público para este año, se decía que íbamos a crecer 4.5% y ahora estamos en 3%. Me dirán que es la crisis mundial, la guerra de Rusia con Ucrania, que faltan los fertilizantes, y algo de eso tiene que ver, la inflación mundial, sí. Pero, de hecho, hay un elemento clave, estimados amigos, que el presidente Castillo nunca va a entender, no quiere entender además, pero no lo va a entender. Y yo lo comparto con ustedes porque esa es una situación que sabemos todos los que manejamos economía. Todos los que manejamos economía sabemos que eso es así. Les voy a explicar en pocas palabras. Miren, para poder crecer tiene que haber inversión previa. El crecimiento no sale como consecuencia de un buen discurso, de un decreto legislativo, ni aún de una nueva constitución. El crecimiento sale de la confianza, de la estabilidad, que permiten a los agentes económicos invertir, fundamentalmente inversión privada, donde incluimos a la inversión privada del pequeño comerciante, el pequeño agricultor, del mediano empresario, del emprendedor, que son millones en el Perú, de la mediana empresa, de la gran empresa peruana y transnacional. Todos en conjunto, al invertir, están creando condiciones de empleo en primer lugar y en segundo lugar están contribuyendo al crecimiento económico. Si el crecimiento económico está ahora en 3 y podría estar en menos, en un porcentaje menor aún, a fin de este año, no es una buena noticia, a pesar de que seamos los primeros en América Latina. Porque el crecimiento que debería tener Perú, con crisis mundial y todo, debería ser no menor al 5%. Y les explico por qué. Porque 5% es la tasa mínima que el Perú debería crecer si contamos todos los proyectos que están en camino, que están en proceso y que requieren una velocidad, una gestión y los nuevos proyectos que se han dejado de hacer en el último año. Entonces, si contamos eso, tranquilamente, con crisis internacional, guerra de Ucrania y todo, deberíamos estar creciendo arriba del 5%. Pero no lo estamos haciendo. ¿Y saben por qué no lo estamos haciendo? No es por la crisis mundial de la inflación ni la guerra con Ucrania y Rusia, no. Es porque la inversión privada está en términos negativos. No crece, está decreciendo. Este año 2022 va a ser menos 7%, menos 9%, dicen otros analistas, va a ser negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión privada que se está viendo en los registros es solo la inversión que está manteniendo lo que ya existe. Pero la nueva inversión privada, que es la única que puede generar mayor crecimiento, no está. No están desarrollándose nuevos proyectos. La minería, cuando puede producir y no le ponen trabas en la carretera o no toman las instalaciones, los antimineros, ¿verdad? Está produciendo menos de lo que podría producir, pero de los proyectos que ya están. Proyectos nuevos, ninguno, ¿no? En infraestructura, que es un sector de gran generación de puestos de trabajo y dinamizador de la economía, ¿no? Nuevos proyectos, ninguno. Porque no me van a decir que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o la línea 2 del metro son proyectos que tienen que ver con este gobierno, ¿no? Y otros anuncios de Majes o Chavimochi que son anuncios nada más, pero no hay obra física iniciada, ¿no? Mientras tanto, Tía María, Las Bambas, prácticamente sin poder empezar una, paralizada la otra. Entonces, estamos en una situación donde el crecimiento no es el factor fundamental. Así que ese inicio del discurso del presidente no es cierto. Y jugando con las cifras, pretendió enredarnos ahí y engañarnos. Si el presidente y su gobierno no fueran tan anti-inversión privada, probablemente podríamos estar entre 4, 5 y 5% de crecimiento, a pesar de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Muy bien. Luego dijo el presidente que además que había cumplido lo ofrecido en el discurso del año pasado, porque se iba a ajustar a las empresas para que paguen sus impuestos y por eso ha crecido la recaudación tributaria. Nuevo hecho inadecuadamente mencionado, por no decir falso. ¿Por qué? Porque la recaudación tributaria sí ha aumentado, eso es cierto,
pero no ha aumentado porque el gobierno ha empezado a hacer su trabajo que había ofrecido de fiscalizar más, sobre todo las empresas mineras, ¿no? Que pagan sus impuestos, pero ellos dicen que no pagan nada, ¿no? El gobierno dice que no paga nada. Muy bien, pero no fue producto de eso la recaudación mayor. La recaudación mayor se produce por un hecho concreto. Los precios de nuestros principales productos minerales de exportación, cobre, oro, plata, zinc, han estado por encima del promedio en estos meses. Entre otras cosas, producto de la crisis económica mundial y de la propia guerra Ucrania-Rusia. Es el único tema que nos conviene en el mercado internacional, porque lo otro, subía el petróleo, subía los alimentos, escasez de urea, eso no nos conviene para nada. Pero esos incrementos de los precios han podido ser aprovechados en la producción que finalmente pudo exportarse. Y entonces las empresas vendieron más, si vendieron más, tuvieron más utilidades, y el impuesto a la renta sobre las utilidades es más ingresos por impuesto a la renta del gobierno. Más IGB también, en fin, hay una serie de elementos que contribuyen a una mayor recaudación. Entonces, ha sido la buena performance de los productos mineros de exportación por buenos precios en el mercado mundial lo que ha incrementado la recaudación, no el gobierno ni su eficiencia, que por cierto no la veo por ningún lado. Entonces, también eso no es cierto, pero además, así como en el crecimiento pudiera haber sido más si el gobierno no hubiera sido tan anti-inversión, como lo sigue siendo, y hubiera generado tantas desconfianza, en este caso, la recaudación tributaria todavía hubiera sido más si el gobierno no hubiera alentado desde las propias autoridades del gobierno, presidente del Consejo de Ministros, el propio presidente, los ministros de Energía, etcétera, si no hubiera alentado la toma de carreteras y la paralización de las minas que los antimineros desarrollaron y siguen haciendo. Ahí sí hubiéramos podido, si hubiéramos producido más en los momentos en que los precios estaban altos, ahora ya cayeron un poco, hubiéramos tenido todavía más ingresos tributarios. Y como saben, el canon sale el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Por lo tanto, hubiera habido más canon para las poblaciones que están cercanas a los proyectos mineros que están protestando. Siguió el presidente Castillo diciendo que también la pobreza había bajado como consecuencia de su gobierno. El presidente Castillo creo que nunca va a poder entender que la pobreza no baja por un deseo o un discurso. La pobreza baja cuando la población tiene empleos e ingresos que le permiten salir por el lado monetario de los niveles mínimos en que está y tener los servicios básicos que necesita para su vida desde el punto de vista de la otra metodología para medir pobreza que se llama necesidades básicas insatisfechas. En ambos casos, lo que pasó fue que nosotros habíamos bajado, escuchen este dato, el año 2000, la pobreza monetaria casi era el 58% del total de la población. Es decir, casi 6 de cada 10 peruanos eran pobres en el año 2000. Bajo el mismo método de medición y debido al crecimiento económico y la inversión y la estabilidad con poca inflación que nosotros hemos tenido por 20 años, el crecimiento permitió que la pobreza bajara al 20% en 2019. Vino la pandemia y la pandemia nos hizo retroceder al 30%. Y ahora estamos tratando de recuperar lo perdido y la pobreza ha bajado del 30 al 25, pero todavía está por encima del 20% que era el dato del 19 antes de la pandemia. Y por otro lado, el presidente no plantea que buena parte de lo que ha pasado es que los que quedaron desempleados por la pandemia, por las propias circunstancias en que ahora estamos y porque no hay una propuesta integral y desde el gobierno para solucionar este problema del empleo, muchos han pasado del empleo formal al empleo informal, engrosando ese porcentaje importante de peruanos que viven al día y sin ninguna condición de trabajo adecuada. Así que tampoco es cierto este tema de la pobreza. Dijo el presidente Castillo también, en cuarto lugar, que se habían logrado niveles récord en las exportaciones el año pasado. Y eso es cierto. Pero nuevamente, es por dos razones, y ninguna tiene que ver con el presidente Castillo en favor, sino más bien en contra. Una, por la elevación de los precios de los minerales que hicieron que las exportaciones mineras en valor fueran mucho mayores. Pero también por el éxito de los agronegocios.
agronegocios que el gobierno se ha encargado en este último año de desalentar, generando un discurso anti-inversión privada en la llamada segunda reforma agraria, de que de reforma no tiene nada más que de discurso y arenga. Y segundo, porque justamente se han dado disposiciones legales que impiden los procedimientos que permitieron a los agronegocios desarrollar de manera tan importante en estos años. Así que la exportación, si algo tenemos que decir, no tiene nada que agradecerle al gobierno del presidente Castillo, porque por el contrario, se han creado condiciones para exportar menos o para generar menos inversión para exportación. Así las cosas, esta segunda parte del discurso del presidente claramente era con cifras estadísticas reales, pero con conclusiones manipuladas a partir de esas cifras, pensando que los peruanos no sabemos entender o no sabemos relacionar una cosa con la otra. Y está muy equivocado el presidente. Y diciéndolo en términos populares, como decía un amigo el otro día, yo después de escuchar al presidente me quedé pensando si realmente estaba en el Perú, porque claramente lo que había dicho no correspondía a lo que se ve en la calle, y esto es un tema que lo puede decir el poblador más humilde y aquel que tiene la mayor cantidad de experiencia y conocimientos acerca de la economía. Y luego vino una sufrida, porque fue muy larga, lista de temas, donde nuevamente estaba lleno de generalidades, de conceptos demagógicos, de temas que se planteaban como que ya estaban hechos y que no están hechos, y otros que se decían que se van a hacer y no se están haciendo. En fin, en general, una sufrida letanía de diferentes temas de los sectores, que en la práctica tampoco cumplió el objetivo. Cuando tuvo la oportunidad de hablar de las acusaciones que se están haciendo contra él y deslindar y decir algo así como yo no tengo nada que ver con la corrupción, soy inocente, no voy a colaborar con la justicia, pero no soy para nada lo que están diciendo. En lugar de eso dijo algo así como que no me encontrarán un video, no lograrán probar nada, con lo cual en la práctica lo que está diciendo es sí soy culpable, pero no me van a poder demostrar nada. Eso es lo que se entendió. Eso es lo que se vio en el no verbal, ¿no? Luego, el final del discurso estuvo con la anécdota de que los congresistas de oposición empezaron a hacer arengas, a gritarle, y en fin, hubo un término un poco, digamos, de escándalo cuando terminó el discurso. Pero más que eso, estimados amigos, en un discurso de 28 de julio, donde hay que decir al país qué cosa es lo que se ha hecho, pero sobre todo qué es lo que se va a hacer en temas concretos. Sobre la inflación no hablo nada, ¿no? Tenemos 9% de inflación promedio, 12-13% de inflación en alimentos. Eso es un tremendo golpe a la gente, a las familias, ¿no? De eso no hablo nada, por supuesto. Y, digamos, la población habría esperado que hable algo concreto de cómo va a tratar de hacer que el Perú crezca más, se genere más empleos. Nada de eso. Y obviamente en lo político que deslinde claramente con la corrupción que se le atribuye a él y a sus allegados, tampoco, ¿no? Realmente fue una pena, porque estamos viviendo una agonía, una sangría, ¿no? Diaria, todos los días estamos en este proceso de perder cada vez más confianza, más, certidumbre sobre lo que puede venir, no el próximo año, mañana, pasado mañana. Así estamos en el Perú de ahora. El discurso no contribuyó a salir de este problema para nada. Lo agudizó. Un alto y volvemos a la segunda parte de nuestro programa. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999 03150. No te olvides,
tenemos una cita íntima. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Volvemos, estimados amigos de Punto Crítico, hoy, martes 2 de agosto del año 2022, en vivo, desde su canal Onda Digital Perú. Habíamos hablado en la primera parte de nuestro programa del discurso del presidente de la República. Ahora quiero hablar, y siempre hablando con datos, con referencias muy concretas para tratar de sustentar lo que decimos, ¿no? Que es algo que tenemos que aprender, estimados amigos. En la política, como en la gestión privada, en la pública, tenemos que aprender a hablar con base. ¿En base a qué? En base a datos oficiales, datos ciertos, probados, casos concretos, experiencias vividas, y no hablar generalidades o repetir lo que escuchamos sin mayor discernimiento, sin mayor análisis propio de lo que estamos escuchando y a veces luego repetimos. Miren, por mi experiencia en la gestión pública, he estado en 3 momentos diferentes en la gestión pública, en diferentes actividades y en diferentes niveles. Y en esa experiencia de más de 44 años, debo decirle que la gestión pública tiene varios indicadores por medio de los cuales podemos saber si va bien o va mal. No me voy a referir ahora a la transparencia, a la corrupción, que son temas que realmente están ahí y hay que luchar contra ellos de una manera sistemática y contundente. Voy a referirme, en este caso, a la eficiencia en el gasto público. Es una manera también de ver cómo está la actividad pública, si está haciéndose las cosas bien, si el dinero que el Estado tiene se está gastando bien. Y ahora me refiero a la eficiencia en cuanto a cómo manejamos ese gasto en los proyectos de inversión pública en el tiempo. Para ello, siempre recurro a la fuente oficial, en este caso es la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ustedes pueden entrar allí, y allí hay mucha información. En realidad, el Estado tiene mucha información que bien valdría la pena, sobre todo que quienes hacen política o que hacen periodismo, pues lo lean, ¿no? Para que hablemos con propiedad. Podemos tener diferentes puntos de vista. Esa es la democracia. Y hay que saludar siempre el debate y la diferencia. Porque cuando uno debate constructivamente, partiendo de diferencias, siempre hay posibilidad de encontrar puntos de encuentro, puntos de intersección en bien del país, en bien del ciudadano. Pero bueno, entonces, hablando en datos, revisé ayer la ejecución del gasto público en inversiones a fines de julio, perdón. Más o menos, en promedio, está en 30%. Es decir, todo el aparato público, ¿no?, que tiene un nivel de gasto determinado para proyectos de inversión pública, el pequeño centro de salud allá en algún poblado, la pista o la vereda del municipio, la planta de tratamiento de agua residual, el canal de regadío, el drenaje pluvial para cuando llueve, ¿no es cierto?, la inversión para desarrollar cierta infraestructura de energía, para atender cierta línea de fibra óptica, etcétera. Todo junto. ¿Cuánto se está ejecutando? 30%. Ya estamos a agosto. Entonces, a ver, más o menos, ¿cómo deberíamos ir en un año de crisis por este mes? Tranquilamente, cercano al 60% deberíamos estar. Entre 50 y 60%. Si estamos en 30 promedio, sector salud, sector educación están por debajo del promedio, por cierto, ¿no? Eso quiere decir que no vamos a gastar todo el dinero que el Estado tiene para inversión pública. Y eso, en un contexto de crisis,
es un tremendo, tremendo error. Por no decir es un crimen, porque hoy lo que necesita el Perú, el peruano, es que el gasto público se use transparente y eficientemente, pero también rápidamente, para justamente darle al peruano, sobre todo al peruano más pobre, al peruano que está en las zonas más olvidadas del Perú, darle justamente esa agua potable, ese drenaje pluvial, ese centro de salud, ese colegio que todavía no tiene baño, dotarle de las mínimas condiciones para una actividad pública digna. Está en 30%. Lo que quiere decir que aún corriendo, faltando agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses, de los cuales estos 2 próximos meses son campaña en todo el Perú, campaña electoral, porque en octubre tenemos, aunque por las circunstancias de crisis no le estamos dando importancia, en octubre tenemos una elección para alcaldes y gobernadores regionales de todo el Perú. Entonces tenemos 2 meses de campaña, y octubre y noviembre, y luego diciembre ya es pensar en el siguiente año, en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, etcétera. Eso siempre pasa. Entonces mi pronóstico es que el gasto público dedicado a inversión, que es el que interesa, porque es el que genera puestos de trabajo, el que impacta en el resto de la economía, el que genera condiciones de dinamismo en muchas regiones, ¿verdad? Bueno, eso no va a llegar en algunos sectores ni al 50% de lo que tiene programado, y en el mejor de los casos, en algunos sectores, llegará al 60 o 70%. Quiere decir que entre 30 y 50% de lo que se dispone para proyectos de inversión se va a devolver al Estado por no usarlo. ¿Cómo explicamos esta tremenda ineficiencia? ¿Cómo explicamos? Ya no estamos en la situación de cuarentena de la pandemia, ya no podemos hablar que la pandemia nos impide, no. Es puro asunto de eficacia de gestión. Y en mi opinión, esto obedece a lo siguiente. En primer lugar, tenemos ministros, porque esta ejecución del 30% es de todo el aparato público, pero ahora me refiero a los ministerios, ¿no? Que son los que tienen la mayor parte de la inversión. Tenemos ministros, perdonen la crudeza, que no tienen idea de lo que tienen que hacer como ministros, ¿no? Bueno, tienen algunas ideas de lo que quieren hacer ellos, pero tienen idea del sector, no tienen ninguna especialidad, pero tampoco se asesoran de gente que sí conoce, por lo cual el problema está muy complicado. O sea, en primer lugar, tenemos ministros que no conocen, no cumplen el perfil mínimo para ejercer esos cargos. Y por lo tanto no hay dirección, por lo tanto no hay futuro, no hay perspectiva, no hay norte. Pero además, tenemos ministros que en promedio están 2 meses en su cartera. O sea, ministros nómades, ¿no? Que están a cada rato cambiando y cambiando, sustituyéndolos por problemas políticos, por malas designaciones, por censuras del Congreso, en fin, por lo que sea. Pero un promedio de 2 meses por ministro. Entonces, claro, si los ministros tienen tan alta rotación, y da igual los viceministros, que a veces quedan encargados, pero no hay estabilidad mínima ahí para poder ejercer algún tipo de trabajo adecuado, entonces los grandes proyectos, las grandes decisiones se paralizan. Y los sectores intermedios para abajo del aparato público, pues observan, miran, ellos tienen años de experiencia en este asunto, y dicen, bueno, yo tampoco, si el ministro, el viceministro, el director general no toman decisiones, yo tampoco las tomo. Porque el día que yo las tome, al final del día voy a terminar siendo de repente hasta involucrado en algún tema, sí, y los de arriba dirán, no, eso no lo hicimos nosotros, ni siquiera lo conocíamos. Y así está la mayor parte de la gestión pública, en todos los ministerios, en todas las entidades públicas, en los hospitales públicos, en los colegios públicos, en las regiones y en los municipios. Tema muy complicado. Pero en tercer lugar, el otro problema importante es que los proyectos que se están haciendo para esa inversión pública muchas veces están incompletos o mal hechos. Y eso también produce las demoras y la incapacidad de gestionar y de gastar, de ejecutar la obra. Además de eso, tenemos los problemas de corrupción que aparecen
por ejemplo, esta compra de urea. A la tercera recién han podido hacer un contrato para 60.000 toneladas de urea de todas las que están autorizadas. Ya estamos contra la campaña, ya pasó la fecha en que deberían estar aquí para lograr efectivamente que la oferta de alimentos el próximo año sea la mínima adecuada. Pero además, ¿no?, de todo esto que ya es tremendamente complicado, un verdadero problema, ¿no?, lo otro es que tampoco hay una buena priorización de proyectos. Entonces, esta idea de que el aparato público es el único que tiene que invertir porque hay suficiente dinero para invertir y el sector privado no, esa es una idea tremendamente dañina para la economía peruana, tremendamente dañina para los peruanos. Porque lo que está pasando, que en la práctica está habiendo menos empleo, está habiendo, por lo tanto, menos inversión previa, y esto está significando menos crecimiento, ¿no? Y en fin, todo esto tiene una serie de connotaciones, pero el que solo estemos en 30% de la ejecución es un tremendo problema, una muy mala noticia, ¿no? Y claro, en los próximos meses nos adornarán la estadística haciendo transferencias financieras, devengando, lo que se llama transfiriendo incluso a las unidades ejecutoras, pero ese devengado será financiero, no será de obra física. Y aquí lo que interesa, como cuando en el texto bíblico Santo Tomás, para creer, pidió tocar, ¿no? Pidió ver y pidió tocar, ver para creer, muy bien. Entonces, la población peruana tiene que ver, tiene que sentir que está avanzando la obra que necesita, que el proceso está en camino, y no ve nada de obra física, porque el tiempo pasa, los ministros están dedicados a otra cosa. Hay un ministro de Cultura que parece el defensor del presidente y no habla nada de cultura. Hay problemas en Cusco, hay problemas en varios destinos turísticos importantes del Perú y el ministro de Cultura está en discusiones políticas. Hay un ministro de Comercio Exterior que dura desde el principio, por cierto, el señor, que es otro normalmente defensor acérrimo del presidente en declaraciones políticas, pero que no habla nada, una sola palabra de comercio exterior, a veces habla de turismo, y eso, siendo uno de los sectores de mayor dinamismo y donde tenemos gran cantidad de puntos positivos logrados en las últimas 2 décadas. Ya ni hablar de ministro de Justicia, que no habla de justicia, sino que defiende al presidente, un defensor del presidente, o está también haciendo especulaciones de tipo solo político. Ya ni hablar de ministro del Interior, que hay ya un récord de récords del ministro del Interior en este gobierno, ni del ministro de Educación, ni del ministro de la Producción, que ni siquiera aparecen en pantalla, ni en declaraciones. No se ve nada. Pero no se ve nada, ni se escucha nada. ¿Saben por qué? Porque no hay nada. O muy poco, que no vale la pena ni siquiera mencionar. Así está el país. Más allá de la discusión política, guste o no guste quien está y quien no está, la conducción del aparato público, la toma de decisiones, está en un verdadero vacío, un vacío de poder, un vacío que está afectando la vida de los peruanos, está afectando tu ingreso, tu empleo, tu tranquilidad, tu seguridad ciudadana y tus derechos básicos como ciudadano peruano. Y entonces, en ese contexto, definitivamente el tema es todavía más complicado, porque mientras siga esta crisis política y esta conducción sin conducción, porque no hay conducción, pues no hay liderazgo, no hay una visión. Cuando Moisés fue encargado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, y en base a ese encargo tuvo el liderazgo con su pueblo y de lograr enfrentar, confrontar al faraón y a su poderoso ejército y sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Ese cambio duró 40 años y hubo muchos tropiezos, hubo muchas dificultades en el camino, gente que no creía, traidores y otros más que se desanimaban. Pero finalmente se logró. Demoró, pero se logró.
En este caso, eso se debe básicamente a que había un proyecto, había una misión y había un común denominador en el pueblo de Israel que deseaba lograr ese propósito, ese futuro deseado superior a su situación actual. Y esa fe que hacía que los imponderables y las dificultades pudieran ser vencidas y que continúe, ¿no?, a pesar de ellas, en el proyecto para lograrlo finalmente después de un tiempo. Bueno, eso no podemos hablar de Perú. ¿Cuál es el proyecto? Acaba de salir el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional para el año 2050. Para el año 2050. Y está muy bien que tengamos un plan para el 2050. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hablar de mediano y largo plazo seriamente si no sabemos qué va a pasar mañana en el Perú? Mañana, estimados amigos. Pasado mañana. Tenemos que estar escuchando los noticieros temprano o en la noche para ver cuál es la novedad, cuál es la nueva acusación contra el presidente, o cuál es el nuevo hecho de corrupción denunciado, o cuál es la nueva situación en la cual vemos solamente noticias que nos desaniman y que nos crean la situación de que esto aparentemente no se va a poder corregir. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo hablar del 2050 si no hay idea siquiera si este gobierno va a terminar su mandato? Si el presidente terminará como presidente antes de fin de año, si los ministros se quedarán como ministros. Es decir, son ministros que les hacen firmar una carta de renuncia anticipada cuando juramentan. ¿Qué estabilidad va a haber ahí? ¿Qué estabilidad va a haber en los comandos de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial que han sido maniobrados, digamos, groseramente por intereses políticos, quitando los cuadros profesionales e institucionales y poniendo a gente que claramente no sabe conducir también, ¿no? Y que por defender su puesto son capaces de decirle sí a lo que el presidente plantea, aunque ese sí signifique avanzar hacia el precipicio y desprestigiar a sus propias instituciones, ¿no? Así estamos en el Perú de hoy. Y claramente eso no es algo que debe mantenerse por mucho tiempo. Hacemos un alto y volvemos en la última parte de nuestro programa. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Volvemos a Punto Crítico en este tercer y último bloque de nuestro programa del día de hoy, martes 2 de agosto del 2022. En la primera parte hablamos del discurso político y las tremendas falsedades que ahí se dijeron. En la segunda parte hemos hablado de un tema concreto. El gasto público de inversión se está ejecutando a la fecha solo en un 30% de lo presupuestado. 70% no se ha gastado. Y por el tiempo que falta y por lo que significa la inversión pública, que no es como comprar papel, sino requiere proyectos, ejecuciones, etcétera, está claramente ya visto que no llegaremos ni siquiera en algunas instituciones al 50% de la ejecución en inversión pública. Y eso es menos ingresos, menos empleos. Eso es malo. En esta última parte del programa quiero referirme entonces a cuál es la contraparte de no ejecutar proyectos de inversión pública. ¿Cuál es el costo de no hacer lo que tenemos que hacer? A eso le llamo el costo de oportunidad de la inversión pública, de las decisiones que se toman en las políticas públicas. El costo de oportunidad de las políticas públicas. ¿Qué es un costo de oportunidad? Es el costo de lo que dejo de hacer. Es el costo también de no hacer nada. Es una opción, como la que tiene el gobierno. Por ejemplo, ustedes me están viendo en este momento, los que están viendo en directo, y el costo de oportunidad de ver este programa es tal vez estar descansando ya o preparándose para el día siguiente o alistando a las tareas de los chicos para mañana en el colegio, aunque están de vacaciones, pero en fin,
hay tareas que tenemos que hacer. El costo es su descanso o alguna tarea que tienen que hacer. Y ustedes valoran de repente, y les agradezco ver este programa, porque consideran que pueden tener alguna información, algunas reflexiones que pueden ser útiles para su vida, para su día a día. Y entonces por eso lo ven, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si no se hace un puente? Si no se hace un puente, cada día que pasa, cada año que pasa, para cruzar el puente hay que improvisar, seguramente una chata, seguramente alguna pase improvisado, peligroso, ¿no? Y entonces, cada día que pasa, estamos incurriendo en un costo de oportunidad alto, porque en esa forma tan precaria de cruzar el río, en una de esas hay una corriente y podemos terminar ahogados con una situación complicada. ¿Cuál es el costo de no avanzar rápido al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Que como gran cosa dice el presidente Castillo, que ahora pronto se inaugurará la segunda pista y la nueva torre de control. Lo que no dice es que esas obras se empezaron hace 11 años y que se están terminando 10 años después, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con su gobierno, al contrario. También hubiera podido acelerar en algo y ponerle otra conducción a esa tarea en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero ¿cómo lo van a poner como conducción y como negociación ministros que ni siquiera saben que esas tareas son de su gabinete, de su tarea, de su responsabilidad, y están dedicados a otras cosas, incluidas denuncias de corrupción, varios de ellos? Y uno está fugado, como saben ustedes, hasta este momento. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de no hacer a tiempo ese aeropuerto, de no ampliarlo? Bueno, tenemos muchos vuelos que podrían duplicarse, triplicarse en forma segura, estaría generando esa rapidez en la conectividad al interior del Perú y del Perú con el exterior y viceversa. Y claramente podrían venir nuevas líneas aéreas más rápidamente e instalarse aquí, porque el aeropuerto está muy bien ubicado en la parte central de América del Sur, en el lado Pacífico, y mirando al Asia y a Oceanía. Entonces, claramente podríamos tener más ingresos por turismo, mayores facilidades para los turistas y, por lo tanto, mayor comodidad para que cuando se vayan de regreso a su país digan qué bien estuvimos en el Perú, como muchas veces lo dicen, a pesar de las infraestructuras todavía precarias que tenemos. ¿Qué significa, por ejemplo, que la línea 2 del metro, que ya hace varios años se empezó a construir y que apenas está al 50% de su avance, ¿no? Es la línea que va de Ate hasta el Callao y que hace una cruz con la línea 1 que ya está funcionando, que va de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho? ¿Qué significa cada día que no está esa línea funcionando? Significan millones en pérdidas. Significan muchas más horas hombre perdidas, dinero perdido, oportunidades perdidas, condiciones de salud, digamos, complicadas. Miren, voy a ponerlo al revés. ¿Qué significa que la línea 1 del metro de Lima y Callao ya funcione en sus 35 kilómetros desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho? Significa que todos los días 150.000 personas ahorran 3 soles diarios por día, considerando no 7, trabajan 6 días, son por lo menos alrededor de 20 soles por semana, son 80 soles por mes de ahorro puro. ¿Por qué? Porque antes de la existencia de la línea 1 tenían que tomar al menos 2 movilidades de Sol 50, estoy considerando Sol 50, pero ahora el pasaje ya subió, ¿no? Pero considerando Sol 50, que ya no es el pasaje, ahí nomás hay casi 100 soles de ahorro mensual que lo pueden dedicar a su familia, a su comida, a todo lo que necesitan con ese ingreso ahorrado. Pero no solamente es el tiempo y el dinero ahorrado, porque ahorran tranquilamente entre 1:30 y 2 horas que ya no tienen que estar en el tráfico lento. La mayor ventaja que tiene esa obra es que como llegas en 30, 45 minutos a tu destino y no en 3 horas, de extremo a extremo, entonces tú puedes llegar a tu trabajo o a tu estudio con anticipación.
Y si es a tu trabajo, si eres vendedor, si eres funcionario, etcétera, puedes incrementar, mejorar tu eficiencia, tu productividad. Porque cuanto más temprano y más lúcido estás, puedes trabajar mejor, puedes vender más, puedes tener más ingresos si eres independiente. O si estás enfermo, puedes llegar más rápido al hospital. O si vas a tu colegio, puedes llegar más rápido al colegio. En suma, toda esa ventaja, mucha de ella intangible, pero ventaja, mejora en el nivel de vida, se produce porque ya existe la línea. Esta obra, la línea 2 del metro, que es subterránea, es cierto, lo cual es un nivel de construcción un poco más compleja, tampoco más compleja totalmente, porque en todo el mundo hay subterráneos, ¿no? Pero es un poco más compleja que la línea 1. Bueno, pues la línea 1 demoró 18 meses por construirse, ¿no? Ponle 2 años. Y aquí estamos ya 10 años. Bueno, que si hubieran demorado 5 años, ya tendríamos la línea completa hasta el Callao y deberíamos estar construyendo las líneas 3, 4, 5 y 6, que son las que faltan del metro de Lima y Callao. Entonces, estimados amigos, aquí tenemos una situación que es sin duda claramente. El costo de oportunidad de no tener las obras a tiempo es muy alto. Y a veces es un costo irreparable. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo estaba en el Ministerio de Vivienda, cuando era ministro de Vivienda, y en todas las actividades públicas que he tenido, siempre me ha gustado contactar con la gente, visitar los lugares, no estar solamente en el escritorio. Y entonces estaba en algún momento en el sur, en Pisco, entregando títulos de propiedad, que es uno de los temas claves también para iniciar, como dice Hernando de Soto, tu participación ya como ciudadano legítimo, con capital, ¿no? Con tu título de propiedad ya puedes pedir un préstamo, ya eres sujeto de crédito, en fin. Y entregaba títulos y me tocó entregarle a una señora que lo recibió e inmediatamente se puso muy emotiva y se puso a llorar. Yo entendía equivocadamente que estaba llorando de emoción porque evidentemente era un hecho importante para su vida. Y sí, claro que estaba agradecida porque se le estaba entregando el título de propiedad. Pero yo le dije, señora, siéntase feliz, no llore tanto, esta es una buena noticia. Y la señora me miró y me dijo, usted no me entiende. Yo no lloro porque no esté contenta con el título, estoy muy contenta con el título, pero lloro porque estoy pensando que este título llega tarde. Por este título, quienes hubieran estado tremendamente y mucho más felices que yo, hubieran sido mis abuelos que ya murieron y mis padres que ya murieron. El título está llegando cuando los que pelearon por él y desearon tenerlo, ya no están. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto sirve la gestión pública en hacer las cosas, supongamos que bien y transparentemente, pero tarde? ¿Cuál es el costo de oportunidad de que una o dos generaciones no tengan lo que se merecen como personas, como seres humanos, como ciudadanos peruanos? Hemos pasado 2 años por la pandemia con un proceso de educación virtual, pero que por las circunstancias de la virtualidad, por lo menos a nivel de colegios, no ha podido desarrollarse plenamente. ¿Cuál es el costo de oportunidad de 2 años de una educación precaria que no ha completado los contenidos mínimos del programa curricular? Porque simplemente, con muy buena voluntad, se intentó hacer la educación remota sin considerar un dato del censo del 2017 que señala claramente que del 100% de los niños matriculados en escuelas públicas, solo el 40% tiene en casa acceso al Internet. Por lo tanto, 60% tiene que salir de la casa para captar la señal de Internet. Y ahí vemos esas imágenes de madres que acompañan a sus hijos en la sierra, por ejemplo, para llegar a un punto en el que puedan captar la línea de satélite y la señal de satélite y por lo tanto empezar a tomar la respectiva clase. Esa es la realidad del Perú. Esos son los números, esos son los datos. ¿Cuál es el costo de oportunidad de tener 1.800 centros de salud o postas médicas en todo el país que no tienen a veces ni médico? Menos enfermera, menos técnico laboratorista o técnico de imágenes. Y ante la ausencia o precariedad de esos centros de salud, entonces la gente va
por una enfermedad muy grave o por una enfermedad menos grave, todos al mismo tiempo al hospital de alta complejidad. Conclusión, el hospital de alta complejidad no se da abasto para las citas, te citan para 6 o 7 meses y cuando ya te diagnostican que tienes necesidad, por ejemplo, de una intervención quirúrgica, te dicen, estás en lista de espera y probablemente tu operación será dentro de 1 año, cuando ya el tumor avanzó, cuando ya la enfermedad es probablemente irrecuperable o ya llegaste a la muerte, porque no te pudieron atender a tiempo. ¿Cuándo empezamos a hacer salud preventiva en cada centro de salud, bien equipado, humana y técnicamente, en colaboración con las familias, con las organizaciones populares, con los distritos, con los alcaldes, ¿no? Para hacer educación de salud, para hacer prevención de salud, para hablar de alimentación para la salud, para hablar de nutrición para la salud, para hablar de cómo no tener una vida que termine en enfermedades crónicas y evitar que todos vayan al hospital de alta complejidad. A los médicos deberían evaluarlos no por la cantidad de casos y de enfermedades que curan o diagnostican, sino por la cantidad de ciudadanos, pacientes, que no llegan a enfermarse porque tienen una buena salud preventiva. El costo de oportunidad de no hacer las obras hoy es muy alto. Es muy alto. No hay dinero que lo pague, porque la vida humana no tiene precio. Gracias, estimados amigos. Espero que estas reflexiones hayan sido útiles. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en Punto Crítico, su programa de los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Hasta entonces, que les vaya muy bien. Muchas gracias.